Buenas tardes. Aunque este vídeo en realidad trata de la actividad Padlet que hemos comentado antes de explicaros cómo funciona el Padlet, quiero enseñaros brevemente una presentación que he realizado en PowerPoint con la ayuda de Gamma. ¿Ok? Os lo cuento. Sería un itinerario de aprendizaje de bases de datos relacionales en el que vamos a aprender, como ya hemos dicho, fundamentos relacionales, que son conceptos esenciales de base de datos, estructura de datos, que son diseños de sistemas eficientes para almacenar y gestionar información, lenguaje SQL, conceptos básicos del lenguaje de programación SQL. Los objetivos del itinerario son los siguientes: comprender los elementos esenciales de una base de datos, manejar conceptos clave como entidad, relación, atributos, etcétera, dominar el lenguaje SQL de manera básica, pues no sé, puede ser select, update, drop, etcétera, y crear diagramas ER, que son representaciones visuales de estructura de datos y sus relaciones. Las actividades del curso ya lo hemos comentado antes. Como observáis, al principio sería presentación en Padlet, luego sigue la sopa de letras en EducaPlay, luego el cuestionario en Socrates y luego la infografía, o sea, el Google Form, que se puede realizar con ayuda de la infografía. Por último, quizá la más compleja para vosotros, el diseño de diagrama ER, que lo veréis más adelante, pero lo vamos a realizar con una aplicación web, Diagrams, ¿ok? ¿Y la metodología a seguir? Pues como ya viene aquí, sería el trabajo individual, hay una evaluación continua que se valorará la participación activa en la aplicación de los conceptos, se aprenderá de la manera colaborativa con los compañeros mediante actividades compartidas y recibirán una orientación personalizada tras cada actividad realizada. Prepárate para el viaje. Construirás la base de conocimiento esencial para todo desarrollo profesional. Habilidades prácticas. Adquirirás competencias técnicas demandadas en el mercado laboral. Y las bases de datos son la clave para desarrollar software robusto y funcional. Bueno, como ya hemos dicho, la herramienta Padlet, os pasaré luego el enlace, se le da al botón más y aquí podéis escribir lo que queráis. Pues me gustaría que pusierais vuestro nombre y abajo podéis escribir los conceptos o lo que os apetezca. Pues los conceptos que tenéis de base de datos, los hobbies que más os guste. Esta herramienta es colaborativa y se utiliza mayormente para ir conociendo a los alumnos y entre los compañeros, y así conocéis cositas que van poniendo los compañeros que a lo mejor unos no lo sabían y otros sí saben cosas, y entonces pues se ayudan de los compañeros. Muchísimas gracias, hasta la próxima.